Hola, muy buenos días. Yo soy el Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Reciban un saludo muy cordial en este día, pidiéndole a Dios, como lo hacemos cada mañana con todo el corazón, que nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna, y que llene nuestro corazón de su paz y también de su dirección para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en que el orden de la vida de manera integral tiene un comienzo. Y podríamos hacernos una pregunta hoy. ¿Quién gobierna nuestros corazones y pensamientos? Cuando digo quién gobierna, me refiero a quién manda, cuál es la razón por la cual tomamos las decisiones, quién dirige nuestros pasos, qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos inspira. Es literal como cuando pensamos en quienes gobiernan nuestras naciones, nuestras ciudades. Yo pienso que las naciones están como están por los gobernantes que tienen, pues gracias a ellos y a sus decisiones sabias o necias es que los pueblos prosperan o se arruinan. El gobernante es la cabeza, el líder, quien dice qué haces, cómo lo haces, dónde lo haces y cuándo lo haces. Ahora, con esa razón, yo tengo para considerar seriamente quién gobierna mi vida íntima, quién gobierna mis pensamientos, quién gobierna mis acciones, teniendo en cuenta que quien me gobierna va a dirigir todo aquello que yo tengo en mi corazón y es aquel que yo le doy la autoridad para hacerlo. O sea, nadie me puede gobernar si yo no le entrego la autoridad para que me gobierne. Por ejemplo, podemos decir que el pecado tiene el poder de gobernarnos cuando nosotros mismos se lo damos. Personalmente, por años permití que el pecado me gobernara y aunque en la gran mayoría de momentos me sentía mal, igual no sabía nada ni tenía las herramientas para poder salir de ahí y estaba esclavo. Cuando encontré Romanos capítulo 6, verso 8 en adelante, comprendí un poco más lo que estoy diciendo esta mañana. Dice, ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos también que viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Gracias a Dios por las palabras que leemos como esta. De hecho, te recomiendo que leas Romanos 6, 7 y 8 para que vayas un poco más a fondo y tengas un poco más de entendimiento al respecto. Estamos sumergidos en la vida de Samuel, quien representa la voz profética de Dios para el momento. Y dice en 1 Samuel capítulo 7, verso 6, fue en Mizpa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Ahora, ya dijimos hace algunos días que Mizpa significa torre alta, torre de inspección, lugar de vigilancia. Es decir, que el gobierno de Samuel comienza desde lo espiritual. Porque fue en ese lugar donde Samuel invitó al pueblo a orar para que pudieran ser libres del dominio de los filisteos, que puede representar cualquier cosa en nuestra vida que nos gobierna, como el pecado, la carne, Satanás, etc. Quiere decir entonces que la búsqueda de la libertad de nuestras vidas es necesario comenzar por lo espiritual. Si no ponemos en orden nuestra vida espiritual, entonces trataremos de ser libres en nuestras fuerzas y será literalmente imposible. Por ejemplo, yo viví esclavo al cigarrillo por años, hice todo lo posible para dejarlo, cualquier cantidad de tratamientos, técnicas, sin embargo estaba esclavo. Pero cuando conocí al Señor, una de las primeras cosas que le pedí fue ser libre de ella. Fue el Espíritu Santo que me dio las fuerzas para hacerlo. Ahora, quizás alguien diga, bueno, para mí no fue tan difícil eso. Sin embargo, hay áreas, hábitos y pecados que realmente, sin duda alguna, no podremos salir adelante si Él no interviene. Ahora, porque no es un tema que tenga que ver con reprimirnos un deseo, sino con morir al deseo. Por lo tanto, si no es una operación espiritual, entonces de repente nos vamos a ver regresando de nuevo a aquel comportamiento, hábito, pecado del cual pensamos que ya habíamos salido. ¿Qué sucedió cuando Samuel citó al pueblo a orar en Mizpa? Míralo bien. Los enemigos, los filisteos, se levantaron en su contra. Literalmente sucede en la vida cotidiana. Cuando comenzamos a caminar con Dios, a trabajar en nuestra vida espiritual, las tentaciones se hacen más evidentes. No porque vuelvan más, sino porque siempre estuvieron ahí y no las habías visto. Así que trabajar en nuestra vida espiritual también provoca que el enemigo comience a tentarnos. Es su técnica. Ahora ya no nos puede obligar porque el yugo con el que nos presionaba y nos obligaba ya no lo tenemos.
Pero sin embargo, Él sigue tentando en la búsqueda de que caigamos. Gracias a Dios por Jesús, que lo dijo de la siguiente manera. Él entregó la clave para no caer. Mateo capítulo 26, verso 41 dice: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo o la carne es débil. Ahora, Jesús estaba dando la clave para superar la tentación y no para caer en las trampas del enemigo: velar y orar. Esto los israelitas lo tenían tan claro. Por eso le dijeron a Samuel en Mizpa: no dejes de clamar por nosotros, porque será la única manera que seamos salvos de los filisteos. Entonces Samuel clamó allí. Esto me hace recordar a Faraón cuando en las plagas de Egipto, y sobre todo en la de las ranas en Éxodo 8:8, cuando tenía las ranas encima, Faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: rueguen al Señor para que aleje las ranas de mi pueblo y las saque de aquí. Entonces Moisés le respondió: dime cuándo quieres que ruegue al Señor por ti y por tus funcionarios y las ranas queden solo en el Nilo. Y el faraón dijo: mañana. Así que Moisés le dijo: se hará conforme a lo que has dicho. Y oraron por él y así sucedió. Ahora, quiere decir entonces que hasta el mismo faraón tenía claro el poder que ejerce la oración, o que tiene cuando no oramos, los límites que no se pueden superar. Ahora, mis amigos, escúchenme esto. Es tiempo de practicar la oración y vivir en carne propia lo que significa el gobierno de Dios en nuestras vidas desde lo espiritual. No con tus fuerzas, sino con la fuerza de Dios. Así que si doblas tus rodillas o levantas tus manos, el hecho es que levantes tu corazón al cielo y comienzas a clamar a Dios. Entonces prepárate, porque todo aquello que te esclavizaba va a quedar totalmente derrumbado y debajo de tus pies. Entonces podrás levantarte y tener el gobierno total de las cosas que ves y de las cosas que no ves. Yo le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos bendiga de una manera súper especial. Soy el Pastor Mao y esto es nuestro devocional A Puerta Cerrada. Que pases un día súper extraordinario.